Hola, buenos días a todos. ¿Funciona? Sí. Bueno, mi nombre es la doctora Martínez. Estoy realizando el segundo año del Fellowship de Retina en el Hospital Italiano. Y hoy les voy a presentar el caso de un paciente de sexo masculino de 75 años de edad que se realiza la faco del ojo izquierdo. Bueno, acá vamos a ver un breve fragmento de la cirugía. Vemos que están realizando el craqueo del primer heminúcleo y se observa una línea que corresponde a la ruptura capsular posterior. Ahí está en menor velocidad. Ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces, bueno, ahí volvemos a pasar. Se ve la línea que corresponde a la ruptura capsular posterior. En cámara lenta, como para que se pueda evidenciar. Bueno, y vemos que realizan la colocación del disco elástico en cámara anterior, continúan con la cirugía, generan la rotación del heminúcleo restante, lo siguen fragmentando hasta realizar la extracción por completo del núcleo. Y ahí vemos nuevamente la magnitud de la ruptura capsular posterior. Vemos en cámara lenta hasta terminar con el último pedacito. Realizan nuevamente la inyección de disco elástico en cámara anterior, constatan que no haya pérdida de un vitrio por las incisiones y realizan la formación del sulcus con el implante de lente 3 piezas en el mismo. Vemos cómo realizan ahora el centrado de la lente con una segunda mano. Con valores muy bajos de aspiración van a realizar la extracción del disco elástico residual, sellan las incisiones y termina la cirugía. Bueno, al día número 13 del postquirúrgico, el paciente refiere que estaba viendo una mancha con el ojo recién operado. La agudeza visual mejor corregida del ojo izquierdo fue de cuentadedos. En la biomicroscopía podemos observar la lente de 3 piezas en sulcus, la ruptura capsular posterior y pigmento en vitrio anterior. Y en el fondo de ojos podíamos evidenciar un desprendimiento de retina temporal superior con un desgarro único en hora 11 y con la mácula aplicada. Procedemos a realizar la cirugía vitreoretinal. Acá vemos que ya están colocados los 3 trócares, en temporal inferior el primer trócar de la infusión, los 2 trócares superiores, temporal y nasal, y procedo a realizar la sutura del anillo. Utilizamos una sutura epiescleral con Vicryl de 7 ceros. Vemos que la superficie estaba con bastante hemática, estaba con bastante sangrados, por lo cual se realiza una pequeña limpieza con un hisopo. Y procedo a realizar la vitrectomía del core. En un primer momento vemos la gran turbidez del vitrio con pigmento en el mismo. ¿Sí? Y vemos cómo estaba la ruptura capsular posterior. Bueno, ahora pongo el panfundoscopio y procedo a hacer la vitrectomía central del core. Me acerco despacito para liberar la tracción que se veía en el flap del desgarro y procedo a hacer la vitrectomía del centro en un primer momento. Ahí vemos la gran magnitud del desgarro y la gran inestabilidad que presentaba la bolsa retinal al acercarme con los instrumentos. Bueno, ahí está un poquito descentrado el video, pero se puede llegar a ver cómo estaba realizando el resto de la vitrectomía. Siempre en un principio empezando bien despacito para no provocar algún desgarro iatrogénico en la bolsa desprendida. Procedo a colocar triamcinolona para poder evidenciar mejor el resto de vitrio que queda. Y ahí coloco la inyección de perfluorocarbono para lograr una mayor estabilidad de la retina. Siempre durante este paso es importante disminuir la presión intraocular para poder evitar la palidez de la retina. Esto me va a permitir poder realizar una buena vitrectomía periférica con un poquito más de seguridad. Ven cómo me voy acercando despacito a toda la periferia y la parte más delicada es la parte de la bolsa retinal. Ahí procedo a realizar la extracción del flap del desgarrito y siempre con mucho cuidado de no tocar, obviamente, esta parte de la retina que está desprendida. Procedo a seguir inyectando perfluorocarbono para que la retina me siga estando estabilizada. Vemos cómo se realiza el drenaje del líquido subretinal y cómo se va acumulando acá en la periferia a medida que aumenta el perfluorocarbono. Esto me va a permitir realizar una buena vitrectomía de la zona. En este momento ya comienzo a hacer una vitrectomía con indentación, siempre un desprendimiento de retina. Es importante limpiar toda la base del vitrio de que no quede ningún resto.
Ahí vemos que no nos habíamos dado cuenta que quedó un resto cristaliniano por debajo de la burbuja de perfluorocarbono. Entonces, ahora coloco el vitro cerca del desgarrito para empezar a realizar el intercambio fluido-aire, ¿sí? Este paso es muy importante, mantenernos bien quietos porque vamos a tener un cambio en la visualización, entonces es importante no realizar ninguna maniobra que nos pueda dificultar este paso, que es uno de los más delicados de la cirugía. El resto del líquido del desgarro lo realizo con la cánula de Charles para evitar dañar la retina. Ahí voy a intentar realizar unos disparitos de láser, vemos que no marca, por lo cual infiero que quedó líquido por debajo de la lesión. Vuelvo a introducir la cánula de Charles para extraerlo y procedo a realizar la fotocoagulación, ahora sí, más efectiva del desgarro. Vemos todos los disparos blanquecinos alrededor de la lesión. Bueno, y finalmente, como había quedado un resto cristalino por debajo de la burbuja de perfluorocarbono, procedemos a realizar un intercambio con líquido, ya que bajo aire estaba costando realizar la extracción de ese resto, que ahora sí nos permite realizar la extracción de ese pequeño resto cristalino que había quedado por debajo de la burbuja de perfluorocarbono. Lo podemos extraer de forma efectiva y procedemos a realizar la extracción del anillo. La sutura de las heridas las hacemos casi de rutina cuando se trata de un desprendimiento de retina, a pesar de que utilizamos instrumentos 23G que suelen quedar valvuladas, las realizamos igual. Constatamos siempre el tono ocular y realizamos que no quedó en la presentación la inyección de gas C3F8. Constatamos que haya quedado con un buen tono y finalizamos la cirugía. Siempre realizamos una inyección subconjuntival de Gentedexa. Para recordar, el desprendimiento de retina consiste en la separación de la retina neurosensorial con respecto al epitelio pigmentario de la retina. En este caso, que es un desprendimiento de retina regmatógeno, siempre tenemos que tener la presencia de un agujero o un desgarro de espesor completo. Y lo que caracteriza la forma de este desprendimiento es que es convexa, al contrario de un desprendimiento de retina, por ejemplo, traccional, que es más bien cóncava. Los mecanismos de adhesión que mantienen a la retina neurosensorial adherida justamente al epitelio pigmentario de la retina son tres principalmente y consisten en la bomba del epitelio pigmentario, en la presión osmótica de los coroides y en fuerzas mecánicas propiamente de la matriz interfotorreceptor. Para que se produzca este desprendimiento de retina que es de tipo regmatógeno, necesitamos que se cumplan algunas características, como ser la presencia, como ya dije, de un agujero de desgarro espesor completo, que existan fuerzas traccionales en el humor vítreo y la presencia de un vítreo parcialmente liquefacto, ya que, por ejemplo, en un paciente joven con el vítreo bien forme, tal vez puede existir algún desgarrito o lesión, pero no se produzca el desprendimiento de retina. En cuanto a la fisiopatología, la liquefacción vítrea se produce en más del 90% de los pacientes mayores de 40 años y lo podemos evidenciar a través de la lámpara de hendidura, haciendo un corte tangencial. Siempre podemos ver por detrás del cristalino o detrás del ocular, según el caso, la presencia de ese vitrio bien liquefacto y del vitrio fibrilar anterior, que lo solemos llamar. Bueno, el desprendimiento del vitrio posterior se asocia más o menos en el 60% de los pacientes ya mayores de 70 años. Y los factores que aumentan la movilidad del vitrio, que está parcialmente liquefacto y que puede predisponer a un desprendimiento de retina, consisten en los siguientes: la extracción del cristalino, como en el caso de nuestro paciente, la miopía alta, la inflamación intraocular y el traumatismo. La faquia y la pseudofaquia son condiciones que están asociadas ya sea a lesiones, agujeros o desgarros, pero que son difíciles de visualizar porque suelen estar detrás del ecuador, cercanos a la hora de serrata. Y en esta zona la retina es más delgadita, más débil, y por eso suelen producirse este tipo de desprendimientos de retina pseudofáquicos. Muchas veces es difícil de visualizar si el paciente tiene mala dilatación y si tuvo alguna opacificación de la cápsula posterior. Ahí es aún más difícil de visualizar este tipo de lesiones. Y el paso de la técnica extracapsular a la cirugía de facomulsificación disminuyó en gran medida el riesgo de desprendimiento de retina, pero sigue existiendo, ya que un paciente que se opera de facomulsificación tiene un riesgo 5.5 veces mayor de sufrir esta patología. ¿Y por qué disminuyó el riesgo al pasar de una técnica a la siguiente? Porque se disminuyó el movimiento del vitrio anterior. En la cirugía extracapsular teníamos con gran frecuencia el pasaje de vitrio. Recordemos que el vitrio siempre se va a ir desde la cavidad con mayor presión a la cavidad con menor presión.
Entonces, este punto se vio mejorado con la nueva técnica de facomulsificación. Se disminuyó la contracción del vitrio, ya que con la técnica de extracapsular se perdía gran cantidad de ácido hialurónico, y existe en la técnica de la facomulsificación un soporte para el vitrio, ya sea la lente intraocular o la cápsula posterior. Entonces, como conclusión, recordar siempre que el desprendimiento de retina luego de una cirugía de facomulsificación con ruptura capsular posterior tiene un riesgo mucho mayor de 10 veces más con respecto a aquellos que no sufren ruptura capsular. Es muy importante poder evidenciar una ruptura capsular intraquirúrgica y tener un adecuado manejo del vitrio con una cirugía de retina a la brevedad para mejorar el pronóstico visual del paciente. Eso es todo. Muchas gracias. María, muy buena la clase. La verdad que los dos videos que mostraste son con mucho contenido educativo. Está bueno cómo explicaste todos los pasos de la cirugía de retina, porque se nota que estás entendiendo lo que estás haciendo y el porqué de cada paso. Así que vas a ser una excelente cirujana, ya lo sos, porque estas cositas que uno hace y explica por qué lo hace es fundamental, y no siempre. Vos te estás dando cuenta que hay veces que uno hace cosas y no sabe bien por qué. Entonces esto que explicaste está muy bueno. Y también el manejo del primer video, que no le diste tanta explicación, y estuvo muy bueno también el manejo de si bien son videos editados, estuvo muy bien el manejo de la complicación de no sacar el faco corriendo cuando uno ve la ruptura, sacar la segunda mano, poner viscoelástica, y poner un lente de 3 piezas en el sulco. Son conceptos muy importantes para el manejo de estos casos. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. María Luz, muy buena la forma en la que llevaste toda la presentación, tenés mucha seguridad al hablar, ibas tranquila, y muy bien el manejo de los videos. Hay que saber manejar los videos en el sentido de que va pasando y saber cuándo meter un comentario y cuándo no, porque si dejas mucho tiempo sin hablar, hay que ver qué pasa. Así que eso es buenísimo. Una cosa que no sé si yo te lo había dicho o no, pero ojo con la letra, que estaba muy chica. Ah, no. Sobre todo, no importa, pero sobre todo la idea es cuanto menos la gente tenga que leer, mejor. Y también está bueno saber frente a qué auditorio lo vas a exponer. Acá está más chico y está todo bien, pero si te toca un auditorio que tiene como 20 filas, la letra de tamaño 18 no la ve nadie. Más o menos un 30 ya va mucho más tranquila. Okay. Y lo último es, fíjate con el tiempo, porque eran 7 minutos y tardaste 10. O sea, no se nota porque lo llevaste muy bien, pero igual es un tiempo que te han dado. Así que, pero muy buena la forma en la que llevaste la charla. Gracias. Muchas gracias.